Antes que nada, agradecer muchísimo la invitación, la oportunidad de estar de nuevo por estas tierras. Encantado, además suerte que no me he preparado PowerPoint, porque entre que ya las charlas que hemos tenido esta mañana a nivel interno en el ayuntamiento, la presentación de ayer y las ideas que en mi cabeza siempre están un poco así como a su rollo y me van apareciendo por el camino, me hubiera cambiado todo. Con lo cual, mira, yo voy a intentar, voy a enfocar el rato que tengo en dos partes. Como me conozco, no sé si voy a llegar a la segunda, pero lo voy a intentar. Ya casi me tienes que pensar, te quedan solo 27. Voy a hacer un esfuerzo porque me dio rabia, pero bueno, también a veces el dejarse ir tiene una parte creativa interesante. Es más, escuchaba a Xavier y me ha venido una cosa y digo, voy a poner un poco, voy a empezar con los delitos de odio, voy a acabar con la estrategia antirrumores y los dos tienen algo en común. Digo que voy a utilizar el símil de que los dos son punta de iceberg de algo, ¿vale? Tanto los delitos de odio como la estrategia antirrumores, de algo que la pirámide de abajo de esa punta de iceberg es muy importante. Y entonces a veces, bueno, pues hay que poner el foco en la punta del iceberg para ver, para ser conscientes a veces de lo que puede pasar y para alertarnos de cosas y decirnos que hay que trabajar mucho antes que llegar a ese iceberg. Y con la estrategia antirrumores pasa un poco lo mismo, luego voy a intentar argumentar el porqué, ¿no? La primera cosa que me viene hablando con el tema de... Yo ya digo, no voy a hablar de delitos de odio y de medios de comunicación, a pesar del título de la jornada, pero sí que indirectamente lo voy a hacer, ¿vale? Una cosa que siempre me viene a la cabeza es cuando hablamos de delitos de odio, porque hoy mucha gente, ¿no?, me encuentro, ven a hablar de delitos de odio. Digo, mira, delitos de odio es una cosa muy concreta, muy específica, y está tipificado y es un tema tiene código penal, es una cosa relacionada con el crimen, digamos, y esto es una cosa. Yo te voy a hablar de muchas cosas relacionadas con los delitos. Bueno, por suerte tenemos a John Minalanda después, que es un experto y que desde el ámbito jurídico nos va a aclarar muchísimas cosas también de qué supone. Pero yo siempre digo, hay una cuestión, es que el delito de odio es realmente, después del delito de odio ya está la barbarie, digamos, ¿no? Ya cuando una sociedad casi institucionalmente, colectivamente, acepta que va a basar una serie de acciones a partir del odio al otro, y ahí ya tenemos pues muchas experiencias en la historia. Pero el delito de odio de alguna manera viene a ser algo que obviamente ha existido siempre, pero desde hace relativamente muy poco se ha tipificado y existe jurisdicción al respecto, pero es algo que con la evolución del tema de los derechos humanos fundamentales, de temas, legislaciones directivas a nivel europeo, Consejo de Europa, etcétera, etcétera, pues bueno, finalmente aquello que se considera que viola o que niega la igual dignidad de los seres humanos, pues realmente hay un tema de delito de odio que conlleva una serie de penas, porque es un tema como que es un delito basado en algo muy simbólico, ¿no? Que es en lo que representa simbólicamente la persona víctima, no por ser ella en sí mismo, sino por formar parte de un grupo, de un colectivo, etc. Y es un ataque no solo a esa persona, sino a todo lo que ella representa. Es medio, tú puedes odiar a una persona y acabar cometiendo un delito, pero no es un delito de odio. No forma parte, a pesar de que te entre la rabia y el odio a esa persona, pero es a esa persona, no a lo que representa. Hay un tema de diferencia. La discriminación no es un delito de odio, es otra historia, está en un ámbito distinto, ¿no? Y así, es más, después del delito de odio podemos hablar de discurso del odio y ya nos tiraríamos aquí un par de días. Y además, cómo abordarlo, cómo no, tal, cómo de alguna manera el discurso de odio también pone en cuestión y en tensión derechos fundamentales, como el derecho de libertad de expresión, como bien sabéis, como donde se determina que está incitando a un delito de odio. Bueno, pues esto también, John Minena después a lo mejor puede aportar algo al respecto. No voy a entrar, digamos, aparte que no soy un experto en ese sentido, sobre todo en los elementos además jurídicos, pero sí que simplemente quería apuntar, ¿no?, un poco que utilizando los delitos de odio como una punta de iceberg tremenda, y además a nivel estatal pues hay datos, que
lo comparten, siempre están muy infrarrepresentados porque hay pocos que se denuncien o se registren, con lo cual el conocimiento real de la envergadura es el que es, hay estimaciones, unos miles, etc. Pero bueno, yo quería abordar en el tema de la respuesta, ¿no? Es decir, ¿qué suponen los delitos de odio? Y hablar de delitos de odio, y yo creo que la presentación de Xavier pues ha ido estupendo en esto, ¿no? En el marco, en todo lo que significa todos estos vínculos con la relación con el otro, etcétera, etcétera. Yo voy a apuntar tres líneas y me voy a centrar en una. Está la respuesta jurídica, que es la que es y en la que no voy a entrar. Está una muy importante, que es la de, digamos, monitoreo, seguimiento, conocimiento, etcétera, etcétera, que es fundamental, que forma parte de una respuesta. Se puede tener una reacción, un ámbito jurídico, pero si no hay conocimiento, ni seguimiento, ni estadísticas, ni nada, queda todo eso. Y luego está la parte, digamos, preventiva. Es decir, ¿qué se puede hacer también para evitar llegar a la punta del iceberg? Que es donde me voy a centrar. Y me voy a centrar hablando citando 4 ámbitos y centrándome en uno de ellos. ¿Quién tiene responsabilidad? ¿De quién depende que se trabaje para evitar los delitos de odio y todo el caldo de cultivo previo que, como Xavier nos ha expuesto, depende de muchísimas cosas, y quiero hacer incidencia en la idea del contexto? Bueno, hay un primer nivel que son las políticas públicas, y yo entraré más un poco en la práctica y sobre todo centrándome en el ámbito local. Pero las políticas públicas, desde las políticas públicas hay una responsabilidad fundamental. Y siempre digo, hablamos con el ayuntamiento, tantos ayuntamientos, que la gente, claro, dices, hay un poco más de conciencia de que este tema cada vez es más relevante a nivel global. Vemos lo que está pasando, vemos que ha salido un Trump, vemos que Le Pen casi tal. Hay como una especie de conciencia de, ostras, es que esta vez esto va heavy, ¿no? Cuando comentábamos antes que decían, oye, aquí la gente decía antes, no soy racista, pero tal, no sé qué. Ahora de repente muchos dicen, no, es que ahora ya soy racista, sí, ¿y qué? Bueno, cuando das ese paso, por mucho que nos vanagloriemos que en este estado no hay un partido ni ámbito estatal xenófobo como en la mayoría de países europeos, excepto Portugal e Irlanda, por mucho que pensemos que eso es un elemento en positivo, eso, vamos, todos sabemos que ahí hay un caldo de cultivo que en cualquier momento, cuando aparezca un personaje o no, o cuando cambie algo más del contexto, o cuando pase algo, eso puede suceder, ¿no? En el ámbito de la política pública es un tema que cada vez hay más conciencia, pero en cambio la respuesta sigue siendo muy débil, y sobre todo, que es una parte de mi enfoque, súper fragmentada. Muy fragmentada. Hay una falta de visión global de la cosa, y decir, oye, este es uno de los principales retos de este siglo. Si es que o lo tenemos claro ya, es que llegaremos tarde siempre. Y yo os digo, por muchas cosas que estén haciendo bien, como sigamos como ahora, vamos a llegar tarde, seguro. O sea, es que no hay que alarmar, no, pero si ya tú ves por dónde va el mundo y dices, no, sí, podemos esperar que eso tal. Sí, ¿esperar a qué? Digamos, o lo ponemos en la agenda como un tema absolutamente prioritario, o no, es que sí, estoy haciendo una campaña por aquí, no sé qué tal, ahora sí hablaremos con no sé qué, no, vamos a... Hay un tema, y voy a acabar con esto luego, hablando de la necesidad de dar un salto de los proyectos y campañas y etcétera, a ponerlo realmente en un centro de la agenda de una manera mucho más ambicioso y mucho más global. En el ámbito de las políticas públicas había 2 dimensiones, la del discurso y la de las acciones, ¿no? El discurso sabemos que es fundamental, en cada punto de estos que digo me podría tirar 2 horas y es horroroso, porque he dicho que solo os enunciaría, pero es que soy incapaz, ¿no? Pero bueno, imaginaos aquí lo que es, ¿no?, un comentario sobre la RGI, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? El daño que hace eso para luego consolidar algunos de las percepciones que antes se han expuesto aquí, ¿no? El discurso, bueno, la responsabilidad pública política que supone utilizar elementos discursivos que fomenten la idea de los prejuicios, que finalmente el delito de odio tiene una cosa en su definición, bueno, luego corregirá, pero hay una parte que es que la base está llevada por un prejuicio. O sea, es que cuando hablamos de si los prejuicios son importantes o tal, no, es que el delito de odio viene
de una visión prejuzgada. Y ahí vemos el poder que puede tener un prejuicio, ¿no? Bueno, pues cualquier discurso político tiene una responsabilidad tan grande en evitar precisamente reforzar el caldo de cultivo que puede llevar finalmente a esa punta del iceberg, que es brutal, ¿no? Y ahí cuando decíamos, oye, qué miedo cuando la impunidad, ¿no? que Xavier muchas veces también explica cuando hablamos del tema antirrumores, y antes comentábamos, si una cosa que decíamos, con temas de orientación sexual hace años se podían hacer coñitas y tal y estaban aceptados socialmente, que hoy ya no. Bueno, pues la cosa puede cambiar. Temas de género, no digo que hayamos llegado a ningún paraíso de nada. Con el tema de la diversidad cultural, ostras, aquí, hombre, sobre judíos, negros y tal, hay más reticencia, pero la que empiezas a abrir el de esto y hablas de chinos, hablas de no sé qué, hablas de no sé cuántos, y el rollo musulmán, claro. Aquí estamos llegando a un punto en el que la impunidad empieza a crecer y en un entorno que dices, hacer según qué comentarios ya no están penalizados socialmente. Claro, eso cuando hablamos de la pirámide es brutal, ¿no? Entonces, el discurso y luego está la acción de las políticas públicas. Luego simplemente comentaré algo. O sea, hoy en día un proyecto político de cualquier partido, gobierno, tiene que pasar por la base de que este tema es un elemento central y transversal de su proyecto político, de su modelo de sociedad. Es así. O sea, si no es así, caemos otra vez en esa fragilidad brutal de intentar abordar un tema tan trascendental y tan profundo como esto, como que en el programa que llevará el departamento X, que va a hacer un plan de sensibilización, o da igual, o una estrategia antirrumores, y así ya hemos solucionado el tema, ¿no? Por favor, es que así de verdad, es que no vamos a ningún lado, pero a ningún lado. Y entonces, cuando hablamos del modelo intercultural, por ejemplo, al final da igual el nombre, da igual tal, pero cuando, me acuerdo, en Barcelona impulsamos el plan y hablamos de los 3 principios de igualdad, de derechos, deberes, oportunidades sociales, como principio fundamental. Si no hay un compromiso hacia este camino, todo lo demás, todos los chiringuitos que montes interculturales no sirven para nada. O pueden servir, pero son un iceberg de algo que debajo no estás haciendo. Si el discurso no lo tienes positivo, sólido, constructivo sobre la diversidad, no una especie de rollo de celebración naif de la diversidad, sino complejo, sólido, pero positivo, no serás intercultural ni estarás afrontando esto desde la perspectiva del discurso, del fondo de la cuestión. Y luego un tema que me parece clave, que es el tema de la interacción positiva, que siempre insisto. Si no construimos entornos, sobre todo urbanos, que faciliten la interacción positiva entre las personas en un contexto de mayor diversidad cultural, no vamos a conseguir evitar los procesos de segregación, ya no los físicos urbanos que son claves, sino los mentales. Y eso tiene que ver con todas las políticas, todas, urbanismo, seguridad, economía, cultura, deporte, mujer, juventud, no sé qué, todas. Nadie está fuera de incidir en cómo se convive y se interactúa en una ciudad. Si tú tienes un urbanismo que concentra la vivienda social en un barrio determinado, que tiene un espacio público de mierda y que encima no hay equipamientos, no hay comercio de barrio, no hay vida, tal, no sé, pues estás ya seguro apostando por un modelo de entorno urbano que va a generar segregación, hostilidad, distancia, etcétera, y que con cambios en el contexto, eso luego, vamos, rumores, lo que quieras. ¿Eso se combate con una estrategia antirrumores? No. Por eso digo, la estrategia antirrumores sirve en muchos casos como una excusa, como un faro, como una punta de iceberg para decirle a la gente, oye, ¿te preocupan los rumores sobre este barrio? Pues preocúpate del barrio. ¿Te preocupan los rumores que tiene mucha gente sobre la inmigración? Preocúpate de qué pasa con la gente. Escucha. Entiende lo que está pasando. Entiende por qué la gente se siente desamparada. Eso tiene que ver con elementos del contexto, algunos que están bajo tu control, digamos, o capacidad de decidir, y otros que no. Tú, si hay una guerra y según qué países deciden atacar un tal por unos intereses X y eso genera una larga, un ISIS de estos, un no sé qué, y eso tiene un feedback luego a ti, ahí lo tienes complicado, aunque tu discurso tal puede ser fuerte. Pero luego, en tu entorno, tienes cantidad de capacidad y de responsabilidad de actuar para prevenir y trabajar para crear una sociedad basada en unos valores y en un entorno en el que minimice al máximo el posible impacto negativo de
un contexto del que no controlas y de que esos prejuicios, esos discursos negativos sobre el otro, que han estado siempre y que estarán, pues cojan fuerza. Y ahí siempre digo lo mismo, la estrategia antirrumores, cuando plantea un enfoque de decir, oye, no es que no vayamos a hablar de racismo, tal, lo que queremos es que una mayoría de la población se dé cuenta, incluidos nosotros los primeros, del impacto negativo que tienen los prejuicios en nuestra sociedad. Y para hacer eso, si culpamos a la gente por tener esos prejuicios, no vamos a encontrar una reacción, digamos, de respuesta, decir, ay, claro, es verdad, tenéis razón, aquí están los buenos, aquí están los malos, nosotros desde una superioridad moral somos los que no tenemos prejuicios y que sabemos lo que está bien, lo que está mal, y te decimos a ti, tonto, ignorante, racista, cuál es la verdad de la vida y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y tú te crees esto, pues no, chico, la verdad es esta. O sea que póntelo en la cabecita y cambia el chip. Bueno, pues esto ya sabemos que no, que para nada va así, que para nada va así. Incluso con los años, algunos de los elementos más naif de la estrategia antirrumores en un inicio han ido cambiando, evolucionando, y yo siempre digo, la estrategia antirrumores como punta de iceberg acaba operando en dos ámbitos que me parecen claves en relación a lo que ha dicho Xavier, ¿no? Uno es el contexto, ¿no? Que es lo que decía antes, ¿no? Es decir, oye, la mejor estrategia antirrumores es aquella que permite que el conjunto de la sociedad pues se avance en temas de igualdad, en temas de interacción, en temas de discurso positivo. Esa es la mejor estrategia antirrumores que hay. Con lo cual, intentar limitar la estrategia antirrumores a hacer unas campañas con unos mensajes determinados, pues es una punta de un iceberg para atraer a gente, para tal, y sobre todo en el ámbito de los gobiernos y las administraciones públicas, para bajar para abajo y decir, vale, muy bien, estrategia antirrumores, te atrae, ¿eh? Esto te ves bien y tal. Bueno, vamos a hablar ahora del fondo de la cuestión. Vamos a hablar de cómo está el sistema educativo aquí, vamos a hablar de cómo está el tema de los barrios, vamos a hablar de cómo está el urbanismo, vamos a hablar de cómo está la seguridad, vamos a ver qué prejuicios tenemos todos nosotros los primeros, cómo se trabaja esto dentro de las organizaciones. Difícilmente vas a salir fuera a la calle a decirle a la sociedad civil, hey, hay que implicarse en esto, hey, contra los rumores, hey, tal, cuando tú no empiezas ni por tu propia casa, ¿no? Y asumiendo que todos tenemos prejuicios. ¿Quiere decir eso que perdonamos a aquellos que están de manera consciente e interesada difundiendo, promoviendo y consolidando rumores? No, para nada, para nada. De ahí un poco que en el ámbito de las políticas públicas y del discurso, tanto se puede denunciar, atacar, visibilizar a aquellos que con su discurso están rompiendo las reglas que van a permitir eso, como aquellos que con un discurso aparentemente positivo no están haciendo nada luego, ¿eh? Porque al menos dices, mira, al menos este no nos jode por la línea del discurso, vale, algo es algo. Pero luego cuando vas y miras y dices, bueno, ¿pero qué estás haciendo? ¿Tú te crees que con esta chorradita al año vas a impedir que en tu ciudad, que en tu sociedad, que en tu tal, a la larga haya un caldo de cultivo para que haya finalmente delitos de odio, que es la punta del iceberg, pero algo mucho más gordo, que es que la gente empieza a decir, no, es que claro, es que toda esta gente es que nos están quitando todo, nos están tal, siempre se aprovechan tal, y a la que venga un poco con carisma y mueva esto emocionalmente, se va a llevar aquí en un carro que no veas. Bueno, pues esa idea del discurso y decir, oye, y si no haces nada, pues también hay que evidenciarlo y hay que ponerlo cada vez más en cuestión, ¿no? Luego, hay otros, decía, voy a hablar de 4 sectores, de 4 ámbitos, he hablado de políticas públicas, simplemente cito medios de comunicación. Era el tema. Pero yo los temas que toco es porque creo que todos tienen impacto en los medios de comunicación. Si el discurso político, si la acción política, si la implicación de los actores es una, los medios finalmente no tienen más narices que de alguna manera u otra acabar también impregnados de los discursos generales. Mientras haya discursos de algunos que se aprovechan de esto, el medio de comunicación, uno más que otro tal, también se apuntará al carro. Pero medios de comunicación, simplemente hay que deciros una cosa. Ayer o esta mañana leí una noticia de Theresa May que ayer ya con lo de Manchester dijo quiero que el G7 que nos reunimos ahora y tal, vuelva otra vez a llamar a Facebook, Twitter, todos estos, porque la batalla que podemos estar ganando en el terreno físico la estamos perdiendo en Internet. Y con lo cual hay que ir a más control, a más penalizar más a todas estas empresas que permiten el discurso del odio en sus tal, y que no están haciendo suficiente, porque vemos que el caldo de cultivo de la difusión y de la atracción y de la captación de lo que son las actitudes ya de odio
Internet obviamente está jugando un papel fundamental. Fundamental. Y cada vez hemos visto que sí, no, ahora ya hemos incorporado unos criterios de qué tal, de que vamos a poner un semáforo y tal. Bueno, ese es un debate complejo, es un debate importante, y hemos visto también que Theresa May ha sacado a toda la artillería a la calle, ya una sociedad que había intentado evitar lo de París y otros, de no militarizar en exceso el espacio público, pues ya ha decidido lanzar un mensaje también en este sentido de seguridad. Bueno, no sé si comprensible en este momento. Por cierto, si no lo habéis visto, aconsejo muchísimo que os pongáis en YouTube y busquéis el momento en el que una mujer, en el homenaje a las víctimas de Manchester, se pone a cantar sola la canción de Oasis, Don't Look Back with Anger, no mires atrás con rabia y con odio y tal, porque es, no de piel de gallina, ¿no? Es impresionante. Imaginaos, ¿no? La plaza todo lleno de gente en silencio y de repente en el día sola empieza a cantar sola ella una canción de Oasis, porque luego salió diciendo, bueno, es que mi vida ha sido esto, Manchester, Oasis y tal, y de repente todo el mundo se pone a cantar el estribillo de Oasis de no mires atrás con rabia y con tal. Hostia, era un contrapunto tan bestia, un mensaje, y mandado de una manera tan emocionalmente intensa, que fue un mensaje de sociedad, decir, oye, hemos hablado de políticas públicas, hemos hablado de medios de comunicación, está la sociedad civil, el ámbito privado, esa es una responsabilidad de todos, y aquí tenemos, ¿no? O sea, muchos ejemplos, como desde entidades, como desde distintas organizaciones, se trabaja a favor de esto. Te ahorro que me digas. 5 minutitos más. 5, muy bien, caramba. Si todavía he empezado, voy a... No, bien. Quiero acabar con un tema de antirrumores un poco más, ¿no? Pero políticas públicas en medios de comunicación, aquí proyectos, ¿no? Con los medios yo creo que hay un tema para rematarlo y no volver, pero hay que trabajar con los medios y con la gente para tratar el tema de los medios. Es decir, con los medios hay que monitorizar, hay que hacer un poco también como con lo del discurso político. Y hay proyectos, hay cosas interesantes y algunos tienen un cierto impacto, pero como mínimo tenemos que saber qué está pasando y bueno, el típico debate de los comentarios. Ahí está el proyecto Proxy de intervención contra los temas de racismo y odio en Internet, que es desde analizar todos los comentarios online a las noticias y cómo los medios filtran o no filtran eso y cómo se presiona para que lo hagan de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo que con Facebook y Twitter, que es en plan presionar desde todas las instancias para que se den pasos que realmente provoquen cambios. Y en esto a veces es bueno porque el Mark Zuckerberg que ayer estaba dando, se ha licenciado en Harvard después de 12 años y con un discurso muy, ¿no?, global, conectado, el nacionalismo, no sé qué, tal, pam. Entonces dices, bueno, pues que cuando tu imagen de empresa tan global, cosmopolita, guay, es hoy en día un foco fundamental de captación de tal, algo habrá que hacer al respecto, ¿no? Entonces, cuando a nivel social perciben que su imagen empieza a estar un poco en entredicho, precisamente porque cantidad de los atentados, las cosas, se ve que eso ha sido un vehículo y un espacio fundamental, lo que antes decían, no, pues que si lo cortamos la libertad, al final, bueno, no, quizás sí, ¿no?, que habría que hacer algo. Bueno, pues ese proceso de presión, de tal, no sé qué, no digo que sea fácil luego decir cómo, ¿no?, pero eso es importante. Políticas públicas, medios de comunicación, educación, para poner un ámbito, todos se solapan, pero el ámbito educativo, ¿qué voy a decir? Simplemente para mencionarlo, y de lo que decía de sociedad civil y sector privado, en el que aquí, insisto, esto es un tema de todos, con lo cual ya no solo las ONGs implicadas en esto, sino las grandes empresas cada vez tienen que estar más implicadas en esto. Antirrumores, simplemente, para acabar, 3 minutos, en un poco de agua, porque estoy quedando un poco... Una pregunta, si digo que levantéis la mano todas las personas que podéis decir que conocéis, bueno, más o menos bastante la estrategia antirrumores, ¿cuántas personas levantarían la mano, por favor? Vale. En 3 minutos, no, a los otros lo siento, no voy a aportar nada, ¿qué tal? Pero simplemente compartir, un poco estirando el hilo de lo que estaba diciendo antes, de decir, si los delitos de odio son un poco punta de iceberg de todos los elementos de contexto y de un caldo de cultivo que hay que abordar globalmente, transversalmente, está el otro tema del pensamiento crítico, ¿no? Es decir, oye,
hay un contexto que puede influir y luego está cada uno también cómo le afecta o no y cómo responde ante esto y si eres más permeable o menos a la influencia del contexto. La estrategia antirrumores, que nació con la idea de poner un poco voz y poner encima de la mesa un tema que se hablaba mucho en los pasillos de rumores, ¿no? Pero ya no digo los rumores en sí relacionados con los temas de diversidad, sino los rumores, es decir, tenemos un plan antirracista anual en el ayuntamiento que ha tenido un impacto X, que consigue implicar a unos determinados X, pero que por lo que sea no acaba de entrar a llegar a audiencias, a públicos, a implicar actores variados y distintos. Y aquí simplemente fue un punto de decir, oye, y perdón por los que ya lo tenéis más que manido, pero insisto, es decir, si mi pobre madre y los compañeros cuando desde el antirracismo militante te soltaban lo de que si no, tal, pero bueno, hay que reconocer que claro, hay inmigrantes aquí que están con las ayudas y tal, no sé cuántos. En ese punto en que un militante antirracista se lanza o hacer las bromitas con los chinos o tal, no sé qué, te das cuenta de que dices, a mi madre, si le digo que vamos a hacer una campaña antirracista, dirá, sí, estupendo, claro que sí, yo la primera, ¿no? Y no va a cuestionarse nada de lo que piensa, a no ser, claro, que la estrategia antirracista, dicha así, le puede hacerse cuestionar eso, que se lo puede hacer, obviamente, si aborda desde ese elemento de prejuicio y tal, que también lo hacen las campañas antirracistas. Pero por lo que fuera, el simple nombre de decirle antirracista era como si digo, estamos haciendo una cosa contra los delitos de odio. Sí, contra los delitos de odio, pero ¿de dónde vienen los delitos de odio? Bueno, de un caldo de cultivo, de contexto, etcétera. Vamos a que la gente se focalice también en ese contexto, en esa base, y no únicamente en el delito de odio en sí, sino cuando tú te consideras que no eres racista, pero en cambio te tienes que dar cuenta que estás formando parte de lo que decía Isabel, del circo, de la espiral, del rumor y de que de alguna manera tú no estás contribuyendo solo a prevenir ese futura o presente actitud racista, sino que estás formando parte, eres cómplice. Y en vez de decirle, hostia mamá, ¿no te das cuenta de lo racista ignorante que eres? Digo, hostia mamá, es verdad, eres antirracista, pero hostia, tú has oído rumores sobre los chinos y tal, no sé qué, ¿no? Ya, ese tipo de reacciones como, sí, tal, ¿no? Y en plan, bueno, y a veces si lo sueltas, ¿no? Y en plan, bueno, si este concepto nos va a ayudar a captar la atención de gente que normalmente a veces no reacciona ante según qué discursos, pero en cambio se puede sentir interpelada, cuestionada, para reflexionar un poco sobre el papel que tienen los prejuicios a nivel colectivo y desde el enfoque de decir nosotros somos los primeros, todos tenemos prejuicios, con lo cual no hay ese elemento de superioridad moral de entrada que te diga yo soy el bueno, tú eres el malo y tal. No, aquí hay contexto, hay muchas cosas, pero vamos a sumar juntos a ver de qué manera podemos darle una vuelta a esto. Y a partir de ahí empieza la estrategia en que el compromiso político, insisto, desde esta metodología que es de intervención local en un marco de enfoque intercultural de la sociedad, es decir, igualdad, discurso en positivo, interacción positiva, porque la estrategia antirrumores sale no únicamente, aunque no es que no sea un motivo de peso suficiente, de una preocupación antirracista, sino sale además de esa perspectiva de decir, tenemos que generar un entorno que favorezca la interacción positiva entre la gente y el prejuicio, el desconocimiento, el estereotipo dificulta esa interacción. Obviamente, y además es el caldo de cultivo de racismo, de odio, de tal, con lo cual solo por eso ya es brutal. Pero el mensaje es decir, oye, es que tú no te das cuenta que quizá, porque estamos creando un entorno en que los chinos no se relacionan con los tal, que los pakistaníes no se relacionan con los tal, estamos no solo favoreciendo un caldo de cultivo futuro para el racismo, la hostilidad y tal, sino que además estamos perdiendo mogollón de oportunidades. Es que además estamos trabajando para un modelo de sociedad segregado, de mundos paralelos, y que además no solo estamos maximizando los posibles conflictos que esto puede ocasionar en un futuro, sino que estamos menospreciando las oportunidades que tiene la diversidad, en muchos niveles, con lo cual hay un elemento de discurso en positivo que era fundamental. Bueno, simplemente acabo diciendo algunos de los retos de la estrategia antirrumores. El 22 de junio de este mes nos reunimos en Barcelona, todas las representantes de ciudades que están impulsando estrategias antirrumores para hacer un poco de balance y apuntar retos de futuro. El Consejo Europa nos ha encargado un manual sobre la implementación de la estrategia antirrumores, sobre el enfoque, sobre
sobre las buenas prácticas, etcétera, y estamos mucho con la idea de dar un salto cualitativo importante a la estrategia. Y eso pasa por muchas cosas, pero sobre todo una que obsesiona mucho, que es el tema del impacto. Y yo simplemente apunto que hay elementos que tienen que ver con la formación, que formación tal, está saliendo gente haciendo formación por España, antirrumores y por el mundo, que luego ves el contenido y dices, Dios mío, qué formación, si está consolidando todos los rumores que hay por ahí. Hay ciudades que dicen, soy ciudad antirrumor, pero no hay compromiso político por ningún lado, no sé qué, dices, no, perdona, tú no puedes decir que es una ciudad antirrumor porque es que tienes una jeta que te la aguanta, estás haciendo un par de talleres al año y con eso ya te crees que estás haciendo algo. Vamos al contexto, vamos al modelo de sociedad, vamos al enfoque intercultural global, no hacer 3 actividades al año. Estamos viendo gente que está centrándose mucho en los rumores y en los argumentos antirrumores, como si difundiendo datos y argumentos se desmonta algo, y sabemos que esto no es así. Y luego, finalmente, pues bueno, necesitamos disciplinas distintas desde el ámbito de la psicología social, de la neurociencia, de la comunicación, de la educación, trabajando juntos para ver qué medidas son más eficaces y tienen mayor impacto en este trabajo a largo plazo. Ya estoy. Muchas gracias.